Sí, sí, estás. Es que es el copy de Facebook y ya estamos en el Facebook. Me da Ya. mucho gusto saludarlos, Francisco Navarro, Tania Villarreal, Alba Medina, Alba María, que hoy descubro que es Alba María Medina, y Leticia Salazar. Muchas gracias pues por responder a esta convocatoria para pues hacerle este pequeño homenaje a se me olvidó, Hans Christian Andersen. Es que sí me puse nerviosa porque el público no sabe, pero ahorita justamente que íbamos a empezar, tumbé por error la sesión de Facebook, entonces me estresé porque no arrancaba muy bien. Pero bueno, entonces, bueno, el día de hoy pues es este homenaje. Es una actividad, vale la pena decir que es una actividad organizada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón a través de la Coordinación de Literatura. Y pues este es un espacio que apuesta por mantener viva la palabra, la memoria y la imaginación. También pues este mes, este programa pues parte de este mes que es profundamente simbólico, celebramos la infancia y como les decía, también el nacimiento de Hans Christian Andersen que ocurrió un 2 de abril de 1805. Entonces pues este programa tiene esa, digamos, pues ese objetivo de homenajear a un escritor y también a nuestras niñas y niños en este mes de abril. Y también, pues la infancia es un tema que yo creo que a todos nos gusta, a todos nos apasiona, todos vivimos infancias, pues unas muy alegres, otras muy tristes, pero finalmente la infancia pues va a trazar la ruta de lo que seremos, ¿no? En un futuro. Y bueno, pues el día de hoy, como dije, ya presenté, nos acompañan grandes personalidades, Francisco Navarro, Tania Villarreal, Leticia Salazar, Alba, y quiero, también nos va a acompañar en un momento más Dulce de la Torre, pero ella termina su asesoría a las 7 de la tarde, entonces se va a integrar un momentito después. Y bueno, pues vamos a abrir el diálogo y para comenzar, pues le voy a pedir a Alba Medina que pues se presente igual a todos, antes de responder a la pregunta, se presenten muy brevemente quiénes son. Me gustaría incluso que abordaran un poquito sobre su infancia o por cómo empezaron a leer a Andersen, en fin, algo que nos ubique en su contexto. Entonces, pues yo para Alba Medina, pues siempre he tenido la duda si los cuentos de Christian Andersen son infantiles realmente, o más bien dialogan con el adulto que somos. Entonces te cedo la palabra, bienvenida Alma y gracias por acompañarnos. Hola Nadia, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que va a ser una charla muy bonita. Vamos a platicar de infancias y eso es actualmente muy importante. Cuando en nuestro país y en todo el mundo las infancias están siendo amenazadas por un contexto político en el que estamos muy difícil. Entonces creo que es un buen momento para hablar de Hans Christian Andersen, para hablar de la fantasía y de los niños. La pregunta para mí es un rotundo no, pero te voy a explicar el por qué creo que no lo escribió para niños. Eh, eh, Creo que el concepto de infancia en el siglo XIX era totalmente distinto al que actualmente tenemos. Había una gran mortalidad infantil y realmente los niños en esa época no eran considerados ni siquiera como personas, no eran miembros reales de la familia. Y bueno, incluso Charles Dickens fue el primer escritor, ¿no? Que puso el dedo en la llaga sobre esta situación de los niños y de la infancia, que también fue gran amigo de Hans Christian Andersen. Ellos se conocieron, incluso creo que vivieron un tiempo juntos, fue como invitado en su casa. Y además había otra cosa, al final del siglo XIX, pues Dinamarca y otros países estaban precisamente en pleno expansionismo colonial, lo que trajo muchísima riqueza, mucho dinero, y ese dinero y esas riquezas que dieron origen a una clase social que no existía, que era la burguesía educada, ¿no? Y esta burguesía, bueno, estas mujeres que pertenecían a esta clase social, empezaron a leer.
ya sabían leer, no tenían trabajo doméstico que hacer porque normalmente lo relegaban y además tenían muchísimo tiempo libre. Lo que sucedió que dio inicio a lectores que compraban libros, ¿no? Eran mujeres que se reunían para discutir, para leer, y los libros que más se leían en este momento eran unos textos que se llamaban Espejos de Príncipe. Estos libros eran, bueno, como para hacer la analogía, pues más o menos como lo que actualmente consideramos los libros de superación personal, que eran sí, que tenían una intención moralina, pero también como de cómo debía uno comportarse en la sociedad. Estas mujeres que, bueno, más bien Hans Christian Andersen encontró en estas mujeres un público, él principalmente quería ser dramaturgo, esa era su intención, le gustaba mucho el teatro, pero se dio cuenta que no iba a lograr con el teatro pues hacerse de dinero y colarse a esta clase social a la que él no pertenecía, pero que deseaba estar ahí, y empezó a escribir. Lo primero que escribió fueron muchos, él viajó mucho, incluso llegó a Portugal, España, Italia, Inglaterra, y empezó a escribir estos libros de viaje. Después escribió también biografías, creo que escribió, no escribió una sola biografía, escribió varias biografías, yo creo que cada 5 años retomaba sus biografías y las reescribía. Y tomando estas historias o este formato más bien, esta intención de los espejos para príncipe, empezó a escribir los cuentos, pero los cuentos iban dedicados a estas mujeres, a este concepto, porque además surgió algo que no existía, que era el escritor como profesión. Y Hans Christian Andersen fue uno de los primeros escritores que ya ejercían el trabajo de escritor, que de eso vivían, y las mujeres empezaron a comprar estos cuentos y principalmente Andersen tenía, bueno, hacía algo que no hacían los otros escritores, que era volcar en estos textos, en estas historias, sus miedos, su otredad, ese malestar que él tenía con la sociedad por no pertenecer a un mundo al cual se le estaba negando, pues por ser homosexual, por ser pues sí, por no tener el poder adquisitivo, por no pertenecer a una clase alta. Y las mujeres después empezaron a leerles a sus hijos esos cuentos, luego las abuelas a los nietos, y creo que los cuentos han ido cambiando mucho de las versiones originales y la intención original a, no sé si se puede decir, a infantilizarse con el tiempo y adaptarse a los nuevos mercados, a los distintos niños, a esta idea que ya tenemos de la infancia, ya donde hay derechos para los niños, donde tenemos una infancia más cuidada que la que existía en el siglo XIX. Entonces, creo que no fueron escritos para niños originalmente, pero creo que ya se han vuelto universales y creo que a cualquier edad los vamos a leer. Estoy totalmente de acuerdo, Alba. Para continuar con pues, revisión sobre este autor, voy a cederle el micrófono a Francisco Navarro. Muchas gracias, Francisco, por aceptar esta invitación. Me gustaría que les platicaras a quienes nos están viendo quién eres, y también pues que nos hablaras un poquito de los temas que tú encuentras en la obra de Andersen. Adelante. Bueno, primero que nada, gracias, muchas gracias, Nadia, por invitarme. Tiene algunos días que nos conocimos allá en Torreón, en la presentación de un libro que tenía, bueno, ya 2 años ahí, en las alforjas y que se negaba a salir. Situaciones, pues digo, impredecibles, eh, limitaron la presentación del libro hace 2 años, precisamente de una poeta que radicó ahí en Torreón, Arcelia Cruz, y a través de su hija, a la que yo aprecio muchísimo, es como llegué allá. Bueno, yo soy un caso raro. Eh, yo tengo formación estrictamente plástica, fue mi primera formación. O sea, yo estudié pintura y luego pues me dio por reunirme con los poetas, y como decía mi maestro, el maestro Nishizawa,
por juntarme con los poetas me eché a perder. Pero bueno, yo no lo creo así. Desde muy joven Qué yo feo. tuve, así me dijo de plano el maestro Nishikawa. Bueno, ok. Ibas muy bien, Francisco, en la pintura, pero te juntaste con los poetas y te echaste a perder. Bueno, de esos caos que yo los veo como bendiciones, surgió precisamente mi adicción por la literatura. Y pues ya entrando dentro del tema de Andersen, creo que los que tuvimos esa infancia, aquella infancia ya para mí muy lejana, este, y escuchar de los labios de la abuela, mi abuela y mi tío materno, muy lectores, y mi abuela era muy dada, fíjate, a darle enseñanza a través de los dichos. Y en ese juego de dichos, dimes y diretas, siempre me tenía una sorpresa. Y bueno, ahí fue cuando escuché yo por primera vez el Patito Feo, que no fue una lectura textual, sino que fue una enseñanza a través de ese personaje y que me hizo descubrir, por desgracia, esto no ha cambiado mucho. O sea, ese clasismo, ese desprecio por una figura, pues mi abuela me lo decía de muchas maneras, ¿no? Así fue como yo empecé a tener contacto con Andersen. Pero bueno, yo creo que tienen vigencia y tal como lo decía Alba María, puede ser que no fueran escritos para niños, pero yo estoy casi seguro que Andersen fue un niño eterno y escribió precisamente desde esas vivencias, de esa situación precaria en la que vivió y luego esos viajes que realizó y seguramente también, como lo decía Alba, al escribir muchas biografías, tú te vas contagiando. Yo, yo por ejemplo, en los encuentros internacionales de poetas aprendo muchísimo porque escuchas muchas voces y cada uno de los poemas se recrea en ti. Esa es la magia de la poesía, ¿no? Y también la magia de los cuentos. Eh, Andersen empezó en ese tiempo con situaciones novedosas, no aceptadas para su tiempo, pero ¿quién nos puede decir que, por ejemplo, pues los pintores malditos, los poetas malditos, ¿no? Porque en su tiempo Rauschenberg, ahora actualmente no fue aceptado, pero Toulouse-Lautrec, Van Gogh, todos ellos eran despreciados y no les permitían acceder precisamente a las galerías porque estaban rompiendo con toda una situación muy estricta, muy cuidada, muy vigilada. Pues yo creo que Andersen va precisamente a plasmar desde el interior. Y algo que a mí me parece maravilloso es cómo a los personajes inanimados él les da vida y los entrevera precisamente en una situación social, ¿sí? Eh, todos estos caracteres que también alguien me preguntaba hace algún tiempo, amigo tuyo también muy querido, Juan Carlos Recinos escribió un artículo maravilloso este, eh, sobre lo que son eh, estas enseñanzas, ¿no? Y que no pueden estar desfasadas porque desgraciadamente, y lo digo con mucho respeto, pareciera que el ser humano no ha avanzado mucho y que sigue atado al tobillo o al cuello en todas esas situaciones nefastas, negativas, de aprovecharse del otro. Y esas enseñanzas yo los encuentro también en Andersen. No es el cuento sutil, y tal vez de ahí se pueda decir que no está muy escrito para niños, porque lo hace desde el interior. Hay una anécdota de ahí que cuando escribió el Patito Feo, no, él lo dijo, no podía parar de llorar porque descubrí que el Patito Feo era yo. Entonces, para mí siguen teniendo vigencia en tanto no superemos esas situaciones críticas que tenemos como que anquilosadas los seres humanos y seguimos teniendo desprecio por el que
no tiene la misma figura en el espejo que yo, o no tiene los mismos recursos, o antepongo lo que es mi ego personal, y creo que no existe fuera de mí nadie más capaz que yo. Entonces, ¿qué más puedo decir? Rompió o tomó parte del folclore tradicional, pero bueno, él lo fue convirtiendo a través de esa imaginación, para darle ese toque personal. No adoptó, inventó cuentos a veces muy crudos, a veces muy tristes, ¿no? Eh, pero que finalmente tienen o subyacen en cada uno de ellos una enseñanza, este, que está ahí latente. Quien tenga ojos para ver, que vea; quien tenga oídos para escuchar, que escuche; que quien tenga a Andersen, pues que lo lea. Excelente, Francisco. Y pues me da mucho gusto recibir también en esta mesa a Dulce de la Torre, que como les dije, ya llega corriendo de sus clases. Entonces, bueno, Dulce, te voy a ceder el micrófono para que de una vez te presentes, nos hables un poquito de ti, pero también nos platiques, pues, cómo te acercaste a la literatura de Hans Christian Andersen, qué cuento, digamos, te dejó una enseñanza o te resultó significativo. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este, ahorita me estoy dedicando a dar asesorías académicas, lo que antes se llamaba regularizaciones, y bueno, vengo de una. ¿Cómo me acerqué a Andersen? A Andersen me acerqué de varias formas, ¿verdad? De niña sí me contaban cuentos, aunque ya cuando vi qué autores eran, pues no eran de Andersen, ¿verdad? Pero, pues los clásicos del Patito Feo, el Soldadito de Plomo, esos pues sí los vi de niña. Este, me acerqué un día que me llamó la atención en la biblioteca donde trabajaba, un volumen de cuentos de Andersen. Era de Editorial Milenio, de una colección de literatura universal. Y bueno, me los habían contado muy suavizados, ¿verdad? Este, y cuando lo leí ya grande, dije, ay, no me traumé, pero sí me causó asombro. Por ejemplo, leer el final de La Sirenita, o sea, nunca me imaginé eso. Este, Así como también conocí, yo creo que es uno de los cuentos más tristes, el de La niña de los fósforos o La cerillera. Me quedé impactada porque incluso dije, pero ¿cómo puede este cuento ser contado en Navidad? Claro que bueno, él hablaba, ¿verdad? Y todavía, como dice Francisco Navarro, todavía eso pues no lo hemos superado, ¿verdad? Él hablaba de las condiciones que había en ese momento y que pues desgraciadamente aún persisten en sectores de la población. Ahora, el cuento que digamos que más me gusta es El Patito Feo, por razones a lo mejor sentimentales. La primera es que yo visitaba muy seguido a mis sobrinos de México, y una vez estando en una tienda vi un rompecabezas muy padre, tridimensional, lo compramos, lo armamos, jugamos y todo, y resultó que era la historia del Patito Feo. O sea, por esas razones sentimentales, ¿verdad? Yo quiero al Patito Feo. Y luego ya también posteriormente, como dijo Francisco, me di cuenta que era su biografía, era una autobiografía, y dije, pero qué creatividad para hacer esa analogía. O sea, cuando estamos chiquitos, pues no vemos esa lectura, y ya cuando estamos grandes vemos, o sea, cómo a través de resiliencia o de que a lo mejor no encajamos y tenemos que ir a otro lugar, florecemos. Y también me llamó mucho la atención que ahorita en mi etapa esta de maestra particular,
yo estaba con un niño de segundo y estábamos viendo el cuento, introducción, nudo, desenlace, y yo, a ver, vamos a ver un cuento, a ver, el patito feo, y me dice él, es que ese no me gusta, pero ¿por qué? Y no le gusta porque lo rechazaban, o sea, como un niño de segundo de primaria ya dice, no, no, el rechazo es feo y ese cuento no le gustaba y pues mejor nos fuimos con otro. Ese, digamos, es el cuento de Andersen que más me ha traído recuerdos. Mm. Muchas gracias, Dulce. No se quería encender el micrófono. Pasamos a Tania. Tania, pues me gustaría que me platicaras, pues, algún dato que te resulte relevante para compartir con nuestros escuchas. Adelante, Tania. Bueno, dato relevante. Ahorita que escuchaba a Dulce, eh, coincido a lo mejor en algunas experiencias, sobre todo con el acercamiento al cuento del patito feo y de la sirenita, sobre todo porque yo bueno, mi primer contacto fue con la película de La Sirenita, que está basada, es una adaptación, es totalmente una narrativa de Disney, en un final totalmente diferente, pero fue lo que me impulsó a leer el cuento, me nació la curiosidad. Y cuando lo leí, pues me impactó igual que Dulce, el final es desgarrador, pero a la vez muy poético. Todas sus descripciones evocan imágenes muy, muy ricas, muy sensoriales, y a mí me encantó también. O sea, de niña, tanto la película son experiencias muy distintas. Y creo que, bueno, tanto en este cuento, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, Ahora lo releo con otra perspectiva, quizá con ya un bagaje de lecturas feministas, sobre todo con el personaje de la sirenita, ¿no? El personaje principal, que me resulta un ejemplo para las niñas, quizá sí aleccionador, pero que construye una moral desde este mundo que puede colapsar, ¿no? Que puede encontrarse con una realidad eh, que supera las posibilidades de cualquier persona. Entonces, yo creo que no sé, leer a Andersen, o sea, a mí me parece que ahora lo leemos con otro tipo de acercamiento. O sea, creo que la necesidad de un cierre más esperanzador a comparación de lo que hace Disney, o el cine en general, o otras representaciones para niños. Creo que ahora las infancias que son más dinámicas, tener un contacto con estas formas de estar en esas desilusiones, o con conectar con el impulso de una sombra humana, creo que hace que la transición de la niñez a la adultez tenga una menor carga cultural quizás, o con menos opresión o represión. Pero bueno, esa es una lectura. No sé si te referías como a ese dato Sí, claro que que sí, se requería. Tania. Sí, sí. Yo creo que aquí enriquece mucho los puntos de vista de cada uno de ustedes. Y bueno, pues este es el objetivo, ¿no? Ver a un escritor pues desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas y sobre todo esta experiencia, ¿no? De la que hablas. Fíjate que tocaste, yo creo que un antecedente muy interesante porque la siguiente pregunta es para nuestra queridísima Leticia Salazar y tiene que ver justamente con la vigencia de la obra de Andersen en un mundo pues donde la infancia pues ya también ha cambiado mucho, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es su opinión. Adelante, Leticia, bienvenida, muchas gracias. Platícanos brevemente quién eres y pasamos a la respuesta. Sí, soy Leticia Salazar, soy abogada, catedrática y me encanta escribir. Para mí, el escribir es un mundo alternativo totalmente que me ayuda mucho a mi espíritu, a mi alma, a mi vida,
porque yo no puedo vivir sin mis palabras, sin mi literatura. Mi vida creció a través de Christian, el escritor, ¿sí? Del que estamos hablando, por supuesto. Y el cuento que más me llegó fue El patito feo. Yo veo que este cuento es universal, que traspasa el tiempo y el espacio, porque aquí estamos hablando ya de problemas que son actuales a pesar de este siglo, que vienen siendo pues el clasismo, el racismo, porque pues el patito era diferente a los demás, por lo tanto no le daban el trato que a los demás patitos, ¿sí? Todo eso es en lo que yo me estoy dando cuenta, que este libro es universal. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias, Leticia, por tu aportación. Y efectivamente, Leticia es abogada, sin embargo, pues es una amante de la palabra, con una narrativa muy hermosa, además de poesía, y pues siempre nos acompaña en la mayoría de los eventos culturales que hacemos a través del instituto. Entonces, yo estoy muy agradecida con ella. Bueno, pues también habérmela encontrado pues en este camino, ¿no? El camino de la literatura es maravilloso, ¿no? Porque nos Claro, acerca a personas maravillosas que uno ni sabía que existían. usted. ¿Ya? Entonces, pues es muy padre encontrarnos. Voy a hacer una pregunta libre. Creo que ya todos participaron en esta primera ronda. Si alguien me falta, me dice, porque luego se me va la onda. Bueno, voy a lanzar una pregunta y es voluntaria para ver quién quiere, quién desea responderla o quién desea abordarla. Um, pues ustedes consideran que los cuentos pueden seguir siendo una herramienta para comprender nuestras emociones en la adultez o de plano ya no. A ver, ¿quién responde? Yo. A ver, Francisco. Perdón, Y ahorita por Leticia. Sí, tú, también arrebatarme. Dulce. Mira, yo creo que determina mucho la infancia a lo que eres como adulto. Tú lo decías bien al inicio de esta disertación, podrá haber infancias muy lindas, de pañales de seda, ¿no? Pero quienes vivimos otra infancia diferente, ¿sí? Con ausencias muy importantes, como puede ser el padre, que nada más eh, eh, por arranques sexuales llegó y me trajo a este mundo, pues yo no lo tuve jamás. Y luego mi madre también rehace su vida y se va. Digo, no tengo empacho en platicarlo porque esto signó esa parte de la infancia que pudo haber sido muy dolorosa. Sin en cambio, siempre el dador de la vida, el que acomoda el universo, te pone a un ser ahí luminoso para que siga guiando tus pasos. Yo esa infancia la tuve en el campo, ¿sí? En contacto con animales, con vacas mansas de las cuales yo bebía leche bronca de la ubre, apretando la teta, ir al campo y jugar con los camaleones, sembrar la milpa, ir a la cosecha. Todas esas cosas a mí me fueron formando y ahora digo, pues claro que los cuentos pueden hacer felices a muchos. Yo he escrito, no diré mucho, pero unos 4 o 5 libros sobre literatura infantil y me encanta escribir literatura infantil. No es nada fácil, es muy difícil porque meterte en el contexto de la infancia y de esta infancia tan vertiginosa, ¿no? Que esté en contacto con estas nuevas tecnologías por las cuales ahorita estamos en contacto. En mi juventud, ¿quién iba a imaginar que íbamos a poder estas videollamadas o estas pláticas en conjunto? Pero entonces, soy un eterno niño. O sea, eso no he querido perderlo jamás. Sigo siendo un infante eterno. Entonces, tengo la bendición de tener 2 nietos, uno ya de 15 años, el otro de 1 año, 2 meses. Entonces, imagínate, hay una distancia enorme. Pero yo disfruto mucho
Les escribo poesía, les escribo cuentos, les leo cuentos. Eso me permite a mí como viejo eh, renovar esa etapa de mi vida tan bella que yo tuve, sí cruda, sí difícil, porque no tener padre, te enfrentabas a los grupos de compañeros en la escuela y te dicen, ¿y cómo se llama tu padre? Bueno, mi padre se llama Francisco Navarro. ¿Dónde trabaja? ¿Y dónde está? O sea, era enfrentarte a esa cruda realidad, ¿no? Pero hay un montón de cosas este, que reviven en mí y afortunadamente las puedo convertir en literatura. Este, como decía Leticia, yo si no escribo no vivo, yo si no pinto no soy, yo si no canto nada tengo, ¿no? Ujú. Entonces, en mí el arte es una maravilla, es una bendición que no quiero perder. Entonces, sí, yo creo que los cuentos siguen teniendo vigencia en esta nueva etapa de adultez, la mía ya de vejez. Ay, qué bárbaro, Francisco, no. Bueno, yo soy café, luego existo. Si no, fíjate, antes que la palabra, el café, luego existo. Bueno, continuamos con Tania. Tania, adelante. Bueno, yo creo en esa misma pregunta que en general los cuentos sí pueden seguir siendo una herramienta, aunque sí dependería de la intención de los autores o del autor y pues la receptividad también de lectores que somos, ¿no? Y aunque sí creo que da una situación más flexible ante este prejuicio que se tiene de la adultez o de los adultos como personas ya completamente dueñas de sí mismas, yo creo que cualquier literatura infantil o cualquier libro para niños puede acercarnos pues al lenguaje de la sencillez. Creo que es el más directo Ujú. para acceder o para comunicar nuestras propias emociones. Entonces creo que eso sería mi respuesta. Excelente, muchas gracias, Tania. Dulce. Yo creo que los cuentos son una gran herramienta para pues reflejar nuestras emociones, pero no, digamos, no es el fin primordial. O sea, y no nada más los cuentos de niños, también los cuentos de adultos que leemos y las novelas. O sea, ¿por qué? Porque como dice Jorge Volpi en el libro Leer la mente, o sea, nuestras neuronas espejo se, pues se reflejan en los personajes. A lo mejor no somos una caperucita, a lo mejor no somos un patito feo, pero, por ejemplo, el niño aprende de esas reacciones. Y también nos pasa como adultos cuando leemos una novela, aunque no decimos voy a leer para aprender, no, leemos para entretenernos, porque nos llamó la atención el título. O sea, algo te provocó que empezaras a leer, pero pues sí nos sirve para identificar situaciones de la vida que a lo mejor no hemos vivido, ¿sí? Ujú. O no vamos a vivir nunca, pero vamos a saber cómo actuar. Sí. Muchas gracias, Dulce. Leticia, adelante. Tu micro, Para corazón. mí, para mí, por ejemplo, leer los cuentos, yo desde que era una niña, yo era una adicta a la lectura. A mí me encantaba leer. Y pues no solamente cuentos de niños, entre ellos Ana Frank, por ejemplo, todas. Yo de niña tenía mala salud, casi siempre estaba en la casa y mi madre me llevaba muchos cuentos, sobre todo de este autor de Andersen. Y yo lo empecé a leer y me empecé a enamorar de sus palabras. Para mí, no solamente es leerlas, sino también tomar ejemplo mía. Por ejemplo, en el Patito Feo, ahí estamos viendo cómo hacían menos al patito. En la actualidad se hace gente a personas que son diferentes a nosotros, que piensan diferentes a nosotros y que son de otra, vamos a decir,
socialmente somos diferentes. Entonces, para nosotros es una gran enseñanza seguir leyendo cuentos infantiles. Eso es lo que yo opino. Muy bien, pues con este, Alba, creo que no vas a intervenir, ¿o sí? ¿O ya te Si animaste? quieres. No, sí. Adelante, adelante. Bueno, creo que los seres humanos estamos hechos de historias. Definitivamente, creo que no nos podemos entender como sapiens sin estar involucrados en la narrativa, en las historias, en los cuentos principalmente. Y bueno, de las cosas más hermosas de la maternidad, de la paternidad, pues creo que es regresar a los cuentos infantiles cuando tienes la posibilidad de contarle a tus hijos estos cuentos, es también como compartirles una parte del mundo, algo de lo que tantas generaciones han vivido, es como partirles un pedacito del mundo y dárselos a cucharaditas. También, bueno, creo que sí han cambiado las audiencias, creo que los niños para los que leyeron los primeros cuentos de Hans Christian Andersen, la primera narrativa ya directamente que se escribió para niños, pues sí han cambiado, ¿no? Pero creo que hay cuentos y hay narrativas también hechas que superan tanto la edad como el tiempo, ¿no? Creo que en México tenemos un gran ejemplo que es Cricri. Pues no sé, o sea, es imposible que un niño actualmente en un kinder ahora no sepa quién es Cricri, así como lo sabían nuestros abuelos o incluso antes, ¿no? O sea, y en Argentina tenemos a María Elena Walsh, también estos cuentos que han bueno, que para empezar nos han llegado desde el cono sur hasta acá y que están tan bien hechos y son tan hermosos que siempre van a estar ahí, ¿no? Que ojalá sigamos contándolos y sigamos regresando a esas aguas, a ese manantial que nos da la literatura infantil y va cambiando porque claro que tiene que cambiar porque los niños ya son distintos, porque incluso a los niños tienen nuevos intereses actualmente, ¿no? Y bueno, el mercado editorial lo sabe y así como hay muy buenas textos literarios infantiles, pues también los hay malillos, ¿no? Entonces sí también como mamá, pues tenemos que estar así también viendo qué calidad es la que estamos exigiendo para nuestros niños y así mejorar también la actual literatura infantil, que para mí hay muchas cosas increíblemente buenísimas, tanto en teatro infantil, que nosotros creo que cada 8 días estamos ahí con mi niña de 7 años, pero sí, creo que sí, siempre vamos a regresar a la literatura infantil. Así es. Con esta opinión de Alba Medina, pues cerramos la primera ronda y vamos a ahora comenzar pues esta segunda ronda que es yo creo que de la más esperada porque pues aquí vamos a volver a la obra de Hans Christian Andersen. Escucharemos los cuentos de él en la voz de nuestros invitados, pero también pues esta ronda abre un espacio doble porque algunos de nuestros invitados van a leer también obra personal. Entonces, pues les cedo la palabra. Vamos a empezar con Dulce de la Torre, Francisco Navarro, Alba Medina, y ¿quién me falta? Tania y Leticia y Tania, ¿sí? Adelante. Hola, yo les voy a leer el del Patito Feo, del libro 100 cuentos clásicos, adaptación del cuento original de Hans Christian Andersen. La mamá pata estaba esperando que sus huevos se empollaran. Lentamente, el primer cascarón se abrió y apareció primero un diminuto pico y luego una pequeña ala amarilla. Después, con mucha prisa, un desaliñado patito salió del cascarón, estiró las alas y empezó a limpiar sus plumas. Pronto estaba parada junto a su madre, orgulloso, mientras observaba cómo salían del cascarón sus hermanos y hermanas. Solo quedaba un cascarón, era el más grande, y la mamá pata empezó a preguntarse
¿Por qué estaba tardando más que los otros? Quería llevar a sus bebés al río para que empezara a aprender a nadar. De pronto se escuchó un gran crujido, crash, y apareció el pato más grande y feo que jamás hubiera visto. Ni siquiera era amarillo. Sus plumas eran de color café y gris. ¡Oh, vaya! Exclamó la mamá pata. Llevó a su familia al río y el patito feo se quedaba rezagado todo el tiempo. Todos se lanzaron al río con un gran chapuzón y muy pronto estaba nadando con gracia y soltura, todos menos el patito feo, que se veía grande y desgarbado, incluso en el agua. ¡Oh, vaya! Exclamó la mamá pata. La familia completa regresó a la granja donde los recibieron los mugidos, balidos, ladridos y cloqueos de los demás animales. ¿Y eso qué es? Preguntó el gallo mientras señalaba groseramente al patito feo. Todos los demás patitos se acurrucaron alrededor de su madre y trataron de hacer como si el patito feo no estuviera con ellos. ¡Oh, vaya! Exclamó la mamá pata. El patito feo se sentía muy solo y triste. Nadie lo quería, por lo que se fue de la granja y se ocultó entre los juncos que había al lado del río. De pronto llegaron unos cazadores con sus ruidosas escopetas y sus grandes y feroces perros. El patito feo se asustó mucho y pataleó para ir a esconderse entre los juncos más tupidos. Solo cuando ya estaba oscureciendo se atrevió a salir de su escondite. Todo el verano se la pasó vagando por campos y ríos. Donde quiera que iba, la gente se burlaba de él y los demás patos bufaban al verlo o trataban de morderle la cola. Además de ser feo, el patito estaba siempre solo y triste. Un día se encontró atrapado entre el hielo, escondió la cabeza bajo el ala y pensó que ese era el final de su corta vida. A la mañana siguiente, seguía atrapado en el hielo, cuando un granjero que había salido a alimentar a sus vacas pasó cerca de donde estaba. El granjero rompió el hielo con su zapato, envolvió al patito feo en su chaqueta y se lo llevó a su casa. Sus hijos pusieron al pobre patito congelado en una caja junto al fuego y le acariciaron las plumas y lo alimentaron mientras se calentaba. El patito feo se quedó con ellos todo el invierno, mientras crecía y crecía. La esposa del granjero nunca le dedicó mucho tiempo al patito feo. El patito siempre se le metía entre las piernas en la cocina y era tan torpe que siempre estaba tirando cosas. Derribaba la cubeta de leche que acababan de ordeñar de la vaca, ponía sus patotas en la mantequilla que acababan de batir. Era una molestia. Y un día le colmó la paciencia a la esposa del granjero. Enojada, lo persiguió para sacarlo de la cocina y de la granja. Era un hermoso día de primavera. Las manzanas estaban floreciendo, el pasto era verde y el aire se llenaba con el trinar de los pajarillos. El patito feo se fue al río y ahí vio a 3 magníficos cisnes del blanco más puro. Eran hermosos y gráciles. Salieron del agua con elegancia junto al lugar donde estaba el patito feo. Estaba esperando que le bufaran y que batieran las alas para ahuyentarlo, pero no hicieron nada de eso. En vez de ello, lo llamaron para que se uniera a ellos. Al principio pensó que era una broma, pero los cisnes volvieron a llamarlo. Se agachó para entrar en el agua y vio su reflejo. ¿Dónde estaba el patito feo? Todo lo que veía era otro magnífico cisne. Era un cisne, no un patito feo, sino un cisne. Levantó su largo y elegante cuello y exclamó con alegría: ¡Soy un cisne! ¡Soy un cisne! Después se dirigió con gracia hacia donde le estaba esperando su verdadera familia. Y ahí termina el cuento. Gracias. ¿Continuamos? Ok, yo voy a compartir con ustedes 2 cuentos breves que hice precisamente para niños. Están publicados que es una que se llama Sinfonía de Cristal y luego el otro que es El sueño de los barcos. Este era un niño travieso que cazaba mariposas. Luego les daba un beso y las soltaba en el rosal. Aquel jardín era nido de murmullos, amor aleteando en los cerezos, de pájaros trinando, sinfonía celestial.
era dulzura de abejas en diminuto panal. Este era un niño travieso que guardaba sus sueños en pañuelo bordado y en cofre de fino coral, que cazaba mariposas para convertirlas en estrellas con la caricia de un beso de cristal. Por las noches, el muy bribón las cuelga en lo alto del cielo como racimo de perlas o como flores blancas, muy blancas, cortadas en el rosal. Y este otro que es El sueño de los barcos, que está en el libro que se llama Caleidoscopio de Sueños, dice así: mira mi niño, cómo duermen los barcos, los arrulla la marea y la luna les canta. ¿Y con quién sueñan, abuelo? ¿Con quién? Sueñan con el río que entrega sus aguas y amores al mar, y tras un canto de espuma lo ven astillarse en 1000 espadas de cristal. Sueñan con el sol perezoso que por las tardes, al filo del horizonte, prende su ondulante fogata, y con los remolinos de peces que traviesos y veloces le hacen cosquillas en la panza. También sueñan con las gaviotas, que con sus giros y rondas de plumas blancas le rascan la espalda. ¿Con qué más sueñan? Dime, ¿con qué más sueñan los barcos? Los barcos sueñan, mi pequeño, con la bahía, que en las noches quietas florece en un puñado de astros y los guía con su tintineo hasta nuestros brazos. Y sueñan con el viento loco, que un día desató sus hilos y rompió sus velas, convirtiéndolas en un remolino de pájaros. Mira, mi niño, cuando los barcos duermen, seguro sueñan con la sirena que un día tocó sus anclas, convirtiéndose desde entonces en la estrella que los guía y es su ángel de la guarda. Pero mira, mi niño, mira, cuando duermen los barcos, la luna les canta y los arrulla la marea. Gracias. Muchas gracias a ti, estimado Francisco. ¿Continuamos? Voy yo. Les voy a leer El nuevo traje del emperador, que es uno de mis cuentos favoritos. Porque además, como soy periodista, este describe muy bien varias situaciones de la política actual. El nuevo traje del emperador. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a variar de vestidos que se gastaba en ellos todo su dinero. Tenía un traje diferente para cada hora del día. Mientras los otros emperadores se hallaban atareados en la corte administrando justicia o haciendo nuevas leyes, él estaba en casa del sastre. Un día llegaron dos pícaros a la corte y dijeron que eran tejedores. Afirmaron que podían tejer una tela hermosísima que, además, según ellos, tenía cualidades mágicas. Si la persona que la miraba no era apta para su trabajo o era tonta, no podía percibir la tela en absoluto. Tiene que ser una tela espléndida, se dijo el emperador. Si tuviera un traje de ese tejido, podría saber quiénes son estúpidos y quiénes no sirven para su trabajo en mi corte. Dio pues una gran bolsa de monedas de oro a los dos pícaros y les dijo que empezaran a tejer enseguida. Los dos presuntos tejedores montaron un telar y fingieron trabajar muy activamente. En realidad no hacían nada. Pidieron seda de la más fina y auténtico hilo de oro y lo guardaron en sus sacos de viaje. Luego siguieron haciendo como que si tejían en el telar. Algún tiempo después, el emperador quiso saber si faltaba mucho para que quedara terminada la tela de su traje. Envió a, perdón, envió a averiguar a un viejo criado de su confianza. El hombre entró en la habitación donde los dos pícaros fingían tejer con toda clase de gestos, pero solo vio el telar vacío. Dios mío, pensó, soy un estúpido y no lo sabía. Mejor será que finja haber visto la tela mágica. De lo contrario, podría perder mi trabajo. ¿Verdad que es hermosa? Le preguntaron los pícaros. Hay mucho, dijo el criado. Sí, y nos está saliendo muy, muy bien, añadieron.
Y después pidieron más seda y más hilo de oro para seguir tejiendo. Pronto no se habló en la ciudad de otra cosa que de la tela mágica y todo el mundo esperaba poder verla. El emperador no podía esperar más y decidió ir a contemplarla con sus propios ojos. Fue a donde se hallaban los tejedores, los cuales se pusieron a trabajar como nunca cuando vieron llegar al rey. Mirad, majestad, mirad qué hermosos colores, qué espléndidos dibujos, exclamaron señalando el telar vacío. ¿Cómo es posible? Se dijo el emperador horrorizado. No veo nada. Ay, ¿seré tonto? ¿No estaré capacitado para mi puesto de emperador? Por eso dijo, ¡ay, qué tela tan preciosa! Estoy encantado. Al cabo de unos días iba a tener lugar un gran desfile con motivo de la celebración de una importante festividad, y los cortesanos convencieron al emperador de que debía llevar él su nuevo traje. Los dos pícaros fingieron que sacaban el tejido del telar, cortaron el aire con las tijeras, cosieron una tela inexistente con unas agujas sin enhebrar. Por fin exclamaron, el traje del emperador ya está listo. El emperador y su corte entraron en la estancia. Los dos pícaros levantaron los brazos como si sostuvieran algo. Observad lo ligero que es. Da la impresión de que no lleva nada puesto. Oh, sí, sí, exclamaron los cortesanos, aunque ninguno de ellos podía ver nada. Entonces, el emperador se desvistió y los falsos tejedores hicieron como que le ponían el traje nuevo. El emperador se miró en el espejo, primero de un lado, después del otro. ¡Qué bien le sienta! ¡Qué colores tan bellos! ¡Qué dibujos tan hermosos! Exclamaron los cortesanos. Y comenzó el desfile. El emperador iba bajo un palio de seda y le seguían dos caballeros sosteniéndole una cola irreal. En las calles por las que pasaba el desfile, todos decían, ¡qué traje tan hermoso! ¡Qué colores! ¡Qué dibujos! Ninguno de los espectadores quería que los demás pensaran que era tonto. Entonces el emperador, seguido del cortejo, pasó por delante de un chiquillo. Pero si este hombre va completamente desnudo, exclamó el muchacho. La gente oyó lo que decía el chiquillo y pronto todo el mundo empezó a decir, pero si el emperador va completamente desnudo. Nadie sabe cómo terminó el desfile, pero lo que sí puede suponerse es que los dos pícaros, por si acaso, no se dejaron ver nunca más por aquel lugar. Muchas gracias. Continuamos, Tania o Leticia, quien guste. ¿Sí? El pollito que quería ser águila, ¿no? Sí, De cuentos y adelante. poemas míos. ¿Cómo? Como tú gustes, Leticia, puedes leer un cuento o puedes leer tu trabajo, como tú gustes. Adelante. Sí, este cuento es mío, de Leticia Salazar. Se llama El pollito que quería ser águila. En un gallinero, en un rancho o propiedad privada, había un corral con animales de granja. Entre ellos estaba una gallina que había empollado huevos y había tenido muchos pollitos. Empezaron a caminar y al rato empezaron a comer. Mamá gallina tenía un hijito que era muy especial. Era un soñador, incorregible, y le gustaba mucho ver el cielo. Su mamá le decía, ¿qué tanto miras al cielo? Ya entra a la casa. Todos tus hermanitos ya están acostados. Y el pollito llamado Pío le contestaba, qué mala suerte. Nosotros somos aves, pero no volamos. Estamos atados a la tierra. Al día siguiente, Pío entró gritando, o sea, pillando muy fuerte. Y la mamá asustada le preguntó, ¿qué te pasa, hijito? Me asustas. Le contestó Pío, madre,
vi un ave enorme, de un gran pico y unas alas enormes y hermosas. Me gustaría ser una de esas. ¿Cómo se llama? Mamá gallina le dijo, se llaman águilas, hijito. Tú nunca podrás ser un águila, eres un pollo. Al oír esto, se puso muy triste. De repente se levantó, salió fuera del establo y vio una estrella muy luminosa viéndola. Pío le dijo, estrella, que estás en el cielo, cerca de Jesús, dile mi oración, que quiero ser un águila fuerte como aquella que vimos. Dile que prometo no portarme mal, que quiero dejar de ser un pollo. Lo que quiero es convertirme en águila y dile que él todo lo puede hacer. Así pasaron varios días y la mamá preocupada le dijo, hijito, ¿qué te pasa? Le contestó, madre, quiero ser una águila y Jesús me lo concederá. Si sucede, prometo dejarte una rosa. Así pasaron los días hasta que de repente no encontró a Pío y mandó una oración. Señor, no encuentro a mi pollito, devuélvemelo. De pronto oyó un gran ruido. Su oración había sido escuchada. Volteó hacia el cielo y estaba pasando una hermosa ave. Era nada más y nada menos que un águila majestuosa y hermosa. Al pasar cerca de mamá gallina, dejó caer una flor. Era una rosa. Al ver esto, llorando dijo, vuela alto, hijo mío. Jesús ha escuchado tu ruego. Gracias. Muy bien, gracias Leticia. Tania. Espero les Bueno, haya yo, gustado. sí, perdón. Yo elegí El imperturbable soldadito de plomo para leer. Éranse una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, porque habían salido de la misma vieja cuchara. Llevaban el fusil al hombro y miraban al frente, rojo y azul. Qué bonito era su uniforme. Las primeras palabras que escucharon en su vida cuando se levantó la tapa de la caja fueron «Soldaditos de plomo», pronunciadas por un chiquillo que palmoteaba alegremente. Se los habían regalado porque era su cumpleaños y empezó a colocarlos sobre la mesa. Cada soldado era el vivo retrato de los demás. Solo uno de ellos era algo distinto. No tenía más que una pierna, ya que había sido el último en ser fundido. Y el plomo no había dado para más. Pero con una sola pierna se mantenía tan firme como los demás con dos. Y es su historia la que merece contarse. En la mesa donde estaban alineados había también muchos otros juguetes, pero el que llamaba más la atención era un precioso palacio de papel. Por sus ventanas podían verse los salones en su interior. Afuera, unos arbolitos rodeaban un trozo de espejo, que representaban un estanque, y unos cisnes de cera nadaban y se reflejaban en él. Era todo muy bonito, pero lo más bonito era, sin embargo, una doncellita que estaba en la puerta del palacio. También era de papel recortado, pero llevaba una falda de lino más fino y una cintita azul le cruzaba el pecho, como si fuera una banda. En medio de ella lucía una brillante lentejuela. La doncellita llevaba los brazos alzados porque era una bailarina, y levantaba una pierna tan arriba que el soldadito de plomo no podía verla, y creyó que solo tenía una pierna, igual que él. He aquí la que pudiera ser mi esposa, pensó el soldadito, pero es demasiado distinguida para mí. Vive en un palacio mientras yo solo tengo una caja y además somos 25 a compartir esta vivienda. No es un lugar para ella, pero me gustaría conocerla un poco más. Y se tendió tan largo como era detrás de una cajita de tabaco que había en la mesa. Desde allí podía ver perfectamente a la damita, que seguía sosteniéndose sobre un pie sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, los demás soldaditos regresaron a su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. Entonces empezaron a jugar los juguetes, a recibir visitas, a hacer la guerra o a celebrar fiestas y bailes. Los soldaditos de plomo alborotaban en su caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba volteretas y el pizarrín hacía de las suyas en la pizarra.
Hasta el canario se despertó con el ruido y empezó a hablar él también, y además en verso. Los dos únicos que permanecían inmóviles eran el soldadito de plomo y la pequeña bailarina. Ella seguía sosteniéndose muy erguida de puntillas sobre un solo pie y con los brazos alzados. Él seguía igualmente firme sobre su única pierna, sin apartar los ojos de ella. El reloj dio entonces las 12 y ¡pum! Saltó la tapa de la caja, pero dentro no había tabaco, sino un duendecillo negro. Era una cajita de sorpresa. ¡Soldadito de plomo!, gritó el duende. ¿Quieres hacer el favor de mirar para otro lado? Pero el soldadito de plomo pretendió no haberle oído. Ah, sí, pues ya verás mañana, dijo el duende. Cuando se hizo de día y se levantaron los niños, pusieron el soldadito de plomo en el alféizar de la ventana. Y no se sabe si fue el duende o una corriente de aire, pero la ventana se abrió de golpe y el soldadito cayó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. La pierna le quedó en el aire y él cabeza abajo sobre su casco. La criada y el niño bajaron enseguida a buscarlo, pero aunque lo pisaron varias veces, no lo vieron. Entonces empezó a llover. Las gotas caían cada vez más seguidas, hasta convertirse en un verdadero aguacero. Cuando amainó, llegaron dos chicos de la calle. Mira, un soldadito de plomo. Vamos a ponerlo a navegar. Fabricaron entonces un barquito con papel de periódico, mientras el soldadito dentro empezó a navegar por el arroyo. Los dos muchachos corrían a su lado y batían palmas. Madre mía, y qué olas, qué corriente en aquel arroyo. No era nada extraño, había caído un buen chaparrón. El barquito de papel cabeceaba arriba y abajo y giraba a veces tan bruscamente que el soldadito de plomo casi se mareaba. Pero seguía impertérrito, sin pestañear, mirando al frente y sosteniendo su fusil. De repente, el barquito cayó en una gran boca de alcantarilla. Allí estaba tan oscuro como el traje. ¿A dónde irá a parar?, pensó el soldadito. Ha sido todo por culpa del duende. Si por lo menos la pequeña bailarina estuviera aquí, en este barquito. De pronto apareció una gran rata de agua que vivía en la alcantarilla. ¿Llevas pasaporte? Enséñamelo ahora mismo. Pero el soldado de plomo no contestó y apretó su fusil con mayor fuerza. El barquito empezó a deslizarse rápidamente y la rata la seguía detrás. ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! No ha pagado el peaje, no ha mostrado su pasaporte. Pero la corriente se hacía cada vez más rápida. El soldadito de plomo podía entrever ya la luz del día al extremo del túnel, aunque también escuchó un estruendo capaz de asustar al más valiente. El agua de la cloaca desembocaba en un gran canal. Era tan peligroso para él como para nosotros lo sería navegar hacia unas grandes cataratas. Pero se encontraba ya tan cerca que no podía tener la marcha. El barquito volaba, pero el pobre soldadito se mantenía tan firme como podía. El barquito dio 3 o 4 vueltas sobre sí mismo, lleno de agua hasta el borde y a punto de hundirse. Al soldadito de plomo le llegaba el agua al cuello. Al barco se hundía más y más. El papel del que estaba hecho se iba deshaciendo. Entonces pensó en la bonita bailarina que nunca más volvería a ver y le pareció oír esta canción. Adelante, adelante, soldado, que la muerte te espera. Entonces se rompió el papel y el soldadito se hundió, pero justo en aquel momento se lo tragó un gran pez. Era todavía peor que la alcantarilla, y tan estrecho además, pero el soldadito de plomo se mantuvo imperturbable, tumbado cuán largo era, pero con el fusil al hombro. El pez se agitó con unos movimientos espantosos, hasta quedarse completamente quieto. Una gran luz apareció atravesarlo y se oyó a alguien gritar: ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y ahora había llegado a la cocina, donde la cocinera lo había abierto con un gran cuchillo. Con 2 dedos cogió al soldadito de plomo por la cintura y se lo llevó a la sala de estar, para que todos vieran aquel personaje tan raro, que había viajado en la panza de un pez, aunque el soldadito de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo pusieron encima de la mesa, y allí, qué cosas tan extrañas suceden a veces en este mundo. El soldadito de plomo se encontraba en la misma sala donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes encima de la mesa, el mismo palacio de papel y la misma encantadora bailarina. Seguía sosteniéndose sobre la punta de un pie. Ella era muy perseverante también. El soldadito de plomo se sintió muy emocionado. Estaba a punto de llorar lágrimas de plomo, pero se contuvo, porque no hubiera estado bien. La miró y ella lo miró, pero no dijeron nada. En esto vino uno de los niños y tiró al soldado a la chimenea, sin motivo alguno. Seguro que la capa la tuvo el duende de la cajita de tabaco. El soldadito de plomo se encendió como un ascua y sintió un calor terrible, pero no sabía si era debido al fuego o al gran amor que sentía. Había perdido todos los colores. No se sabe si como consecuencia del viaje o si de su gran pena.
Miró a la bailarina y ella le devolvió la mirada. Sintió que se derretía, pero siguió imperturbable con el fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y la corriente de aire se llevó a la bailarina volando como una sílfide hacia la chimenea, junto al soldadito de plomo, donde se encendió con una llamarada y desapareció al instante. El soldadito de plomo quedó reducido a un trozo de plomo fundido, y cuando la criada vació las cenizas al día siguiente, lo encontró bajo forma de un corazoncito de plomo. De la bailarina, en cambio, solo había quedado la lentejuela, pero carbonizada y negra. Creo que era, Gracias, era Tania. una versión más larga. Sí. Qué bonita lectura. Bien, Alba, te veo que estás abrazando un libro. A ver. Bueno, es que mi suegra le regaló a mi niña apenas hace unos meses una colección de cuentos infantiles, pero eran de los que le leía a ella, a mi esposo y a mi cuñada cuando eran chiquitos. Entonces de aquí fue de donde saqué el cuento, bueno, la versión del cuento que acabo de leer. Ok, Entonces sí, estos son cuentos que van a pasar generación por generación. claro, así es. Agradecemos la lectura que acaban de dar cada uno de nuestros participantes y también agradecemos a quienes están al pendiente de la transmisión. Agradecemos a Juan Carlos Ortega Prado, que estuvo acompañándonos desde el principio. A mi queridísima Genoveva García, dice, qué bien, felicidades a todas las participantes. Luego también tenemos un mensaje de Estrella Atilano de Falla. Felicidades todos, saludos. Muchas gracias, Estrellita. Tenemos Lupita CBP, no sé qué es CBP, pero también nos pone ahí unas flores, una manita y un ramo de flores muy bonito. Berito de Galaví, sola, ¿podrían poner los títulos de los cuentos? Pues podemos mencionar qué cuentos leímos de Andersen, por favor. El Eh, patito feo. ajá. El traje nuevo del emperador. Leticia leyó obra personal, Francisco leyó obra personal y Tania leyó, El imperturbable soldadito de plomo. Ajá. ok, sí, muy bien. Ahí están los tres textos que se leyeron y ahorita voy a pasar al comentario de Francisco y de Leticia porque viene más adelante, pero primero quiero compartirles una duda de uno de nuestros escuchas. Dice, hola, tengo una duda. En los cuentos de Hans Christian, muchos niños o personajes se sienten solos o rechazados. ¿Ustedes creen que cuando somos niños nos sentimos más fuera de lugar que acompañados? Ya hablaban de que las infancias nunca han sido fáciles. ¿Me pueden decir qué piensan? Entonces es una pregunta para quien guste responderla. A ver, Dulce, adelante. Yo pienso, no es que los niños se sientan solos o rechazados, simplemente Hans Christian Andersen tuvo una vida difícil, o sea, él ahí plasmó sus sentimientos, este, él, como él tuvo una infancia difícil, aunque su padre lo alentaba, él le decía que él podía llegar a ser grande, incluso él cambió la forma de hacer cuentos, porque en la época de Hans Christian Andersen los cuentos eran oral y pasaban de generación en generación, pero ahí sí traían la intención de ser moralizadores, o sea, de enseñar, de dar una moraleja, aunque no fueran fábulas. Para eso se hacían, para enseñar a los niños. Y Hans Christian Andersen cambió esa forma, él los inventó, él dejó de recopilar esas historias y eso fue su creación, su inventiva. Pero pues siempre que escribimos hay algo dentro de nosotros que se refleja y por eso son tristes. Aparte, María Tatar, en el libro Historias de Hadas Contadas, dice, Christian Andersen le dio, pues digamos, la vuelta de tuerca. No traen finales felices la gran mayoría. O sea, muchos de sus cuentos son finales tristes y se podría decir que también fue el inventor del final triste en el cuento. Eso es lo que yo opino. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Alba. Ay, me conmovió mucho la pregunta.
claro que hay circunstancias particulares en todas las infancias, pero yo creo que sí, la infancia es una etapa muy vulnerable. Eh, creo que ya es un momento en el que, híjole, realmente somos muy poco capaces de tomar decisiones de guiar nuestro camino. Creo que sí, muchos niños y muchos adultos nos identificamos precisamente con Hans Christian Andersen por esta situación de vulnerabilidad, de dolor, de tristeza, de sentirnos solos, de sentirnos tristes. Obviamente, pues en los momentos de tristeza, de soledad, pues es cuando más vamos a recurrir a este tipo de narrativas, pero también nos hace sentir que, pues, que no somos tan, o sea, habemos muchos solitarios en el mundo, ¿no? Y que también la soledad es un momento de introspección en cuanto a que podemos encontrarnos a nosotros mismos justo en esos momentos de soledad, ¿no? Disfrutarnos y ser nosotros mismos nuestros amigos. Hay muchos niños que viven solos, que actualmente ya no hay esas familias tan grandes con 10 12 hermanitos. Y ya actualmente, pues la mayoría decidimos tener uno o dos hijitos, ¿no? Somos niños que tal vez ya no conviven tanto con otros niños más que en el colegio, pero sí, siento que la infancia es una etapa vulnerable en la vida. Sí. Muy bien. Ya mejor no sigamos con las infancias que me van a hacer llorar. Cambiamos de tema. Dice Ramón Gutiérrez, los textos, los cuentos del escritor Francisco, ¿cómo se llaman y en dónde los podemos encontrar? También comparto la misma pregunta con Leticia. ¿Dónde podemos encontrar tu obra, Leticia? Adelante, Francisco. Bueno, son dos librillos que hice para niños, precisamente, decía, este es Caleidoscopio de Sueños, ¿sí? Y el otro es Sinfonía de Cristal. Lo interesante es de que escribo los cuentos y también hago las ilustraciones. Entonces, son publicaciones de la Casa del Poeta Dolores Castro, de quien yo soy el director. Entonces, pues si los buscan en Amazon o en Gandhi, seguramente no los van a encontrar porque yo no trabajo con ellos. Entonces, si alguien está interesado, yo con mucho gusto, pues me pueden buscar en Facebook o en Messenger y pues, se los envío, ¿no? Con que paguen el costo del envío, el libro no tiene un costo. Tengo un libro que es Premio Nacional de Publicación de Obra que se llama A la una, a las dos, a las tres, Cuentos para Soñar Despiertos. Y se lo pueden encontrar en la plataforma del Consejo Editorial del Estado de México y pueden bajar el libro. O sea, se meten a la página y buscan Cuentos para Soñar Despiertos a la una, a las dos, a las tres y lo pueden bajar. Es un libro para mí maravilloso, es un libro que tiene muchísima significación para mí. Y hablando de esas ausencias, una anécdota para mí muy importante. El de los sueños de los barcos, yo vivo en la zona central de México. Yo no conocía el mar. Entonces, cuando fuimos a Acapulco, para mí fue una explosión así de emoción. O sea, nunca imaginé que el mar fuera esa inmensidad. Y en ese tiempo en Acapulco, creo que también ahora te subes a una lancha de esas de fondo de cristal. Yo era un chamaco, ¿no? De 4 o 5 años. Y vas viendo el fondo, los peces y todo esto. Yo estaba tan emocionado viendo tanta agua, tanto mar, que le digo a mi mamá, mamá, mira cuánta agua. Y el lanchero, que fue un desgraciado porque no tomó en cuenta que yo era un niño, le dijo, sí, niño, y abajo hay más. Entonces, eh, yo me preguntaba porque veía a los barcos ahí encallados, se mecían, ¿no? Y me preguntaba, ¿con qué soñarán los barcos? Y como decía, gracias a mis nietos, un día mi nieto, el mayor, ya tiene 15 años, cuando era un pequeño, me dijo, vimos al cielo y dice, oye, abuelo, ¿me compras una nube? Y entonces de ahí surge un cuento. Esos pequeños instantes que si los dejamos pasar jamás se van a repetir.
¿sí? Recordar la infancia puede ser muy triste. Hablaba alguien de Cricri. Yo mi infancia la viví con Cricri. Él me despertaba y él me decía, y es la segunda campanada, te tienes que ir a la escuela. Y esas canciones de Cricri. Y luego de Wolf, la tortuga, ¿no? Manuelita, estando en Argentina, como, híjola, no, 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 no. Estábamos en un hospital de niños desahuciados. ¿Y qué les contábamos? Entonces nos pusimos a cantar junto con Claudio Bustos, la famosa Tortuga Manuelita. Y terminamos llorando porque veíamos el rostro de los niños desahuciados que ya no tenían a lo mejor el chance de amanecer mañana. No podíamos entrar a los cubículos porque estaban pues debidamente protegidos, entubados, y los padres lloraban junto con nosotros porque el rostro de los niños se iluminaba porque la tortuga es un himno para los argentinos, un canto infantil. Entonces, pues si alguien se interesa en mis libros, pues escríbame y yo con todo gusto se los comparto. Muchas gracias. Leti. Ya mis cuentos, yo los escribo, pero yo no tengo editora para poderlos publicar, pero sí los puedo yo compartir ya sea por YouTube, porque tengo mi canal por YouTube, Palabras de mi corazón al tuyo. Tengo también en Facebook, también ahí los puedo compartir. En Textal, que es otra página de literatura, donde tengo también mis cuentos, mis reflexiones, poemas, pero sobre todo mis cuentos, porque estos cuentos a mí me ayudan mucho, como quien dice, a revivir, ¿verdad? Mis momentos cuando, pues hace ya tantos años, yo estaba joven. Eso pero a través de la internet yo se los puedo compartir con todo gusto. Muy bien, Gracias. gracias Leticia. ¿Nos repites por favor el nombre de tu canal en YouTube, por favor? Sí, se llama Palabras de mi corazón al tuyo, Leticia Salazar. Salazar. Ok, muy bien. Muchas Ahí, gracias. ahí yo te quería comentar, ahí yo tengo, también declamo poemas que no son míos, por ejemplo, de Amado Nervo, pero tengo a mi nieto de en medio que es el que es mi director técnico, es el que me hace Es el la manager. música, me pone el video y ya nada más aparece mi voz, ¿verdad? Qué bueno. Inclusive aquí está al lado mío, que es el que me comunicó con Siempre está ustedes. al lado de ella, pero no quiere salir y no quiere hablar. Ese es el problema. ¿Verdad, Leticia? Que una vez lo invitamos a hablar en un evento y no quiso. Y no quiso, y también está estudiando abogado, ya va a Ah, tercer semestre. qué bien. Sí, aquí Bueno, a pues ver, saludos que se asome tu nieto. mira, Ah, la aquí mano, está, no. Chidísimo. Ahí estás. aquí Hola, está, ¿cómo estás? Muy bien, no me gracias. falla. Claro que no, Gracias a y ti. siempre andan juntos, sí. Muy bien, aquí tenemos otros comentarios, a ver, de Sandra Romandía, muy bien, Alba, muchas felicitaciones a Alba, traes porra. Berito de Galvez, bueno, gracias por el comentario. Bastón López, excelente, Alba. Rosario Montes también nos felicita. Y bueno, pues agradecemos a quienes han estado al pendiente de esta transmisión. Acuérdense que la ventaja de esto es que se queda un rato más en Facebook, un mes, tienen un mes para verla, porque al mes se va. Pero bueno, yo siempre hago el respaldo debido, porque pues es un material para mí muy valioso que difícilmente se puede repetir. Dinámica, ya vamos a cerrar este programa y esto es a bote pronto, ¿sí? Antes de despedirnos, me gustaría proponerles un pequeño ejercicio. Fíjense bien lo que les voy a preguntar, ¿eh? Si la infancia fuera una palabra, ¿cuál elegirían? Si la infancia fuera una palabra, ¿cuál elegirían? Van a mencionar la palabra y también una breve frase que lo acompañe. Algo muy, muy breve. Me voy a esperar 5 segundos
y empezamos así en el orden en que tengo yo en la pantalla. Primero Alba, luego Francisco, luego Leticia, Tania y Dulce. 5 segundos. 1, 2, Tan- 3, 4, ¿Ya lo digo? ¿O 5. ¿Son Sale. 5 para empezar o 5 para decir? 5 para decir. Ah, Ya, ok. sale. Si la infancia fuera una palabra, para mí sería juego. Creo que es el momento para jugar, para no tomarse las cosas en serio y ojalá que muchos, más bien para que todos los niños tuvieran la oportunidad de jugar. Francisco, Campo, el cielo tocando el alma. excelente. Leticia, Pureza, inocencia. la frase, ¿Cuál sería? Pues no sé. adelante. Adelante, muy bien. Sí. Tania, La palabra sería asombro y la frase, la infancia es la raíz de la libertad. excelente. Dulce, La palabra sería diversión y en la infancia todo fluye, o sea, todo se resuelve fácil. Sí. exacto. ¿Por qué no nos quedamos ahí? Pregunto yo. Así de sencillo. Bueno, ya no alarguemos más el tiempo, sé que ya nos pasamos, pero estuvo muy padre este encuentro, esta lectura, esta conversación. Y pues no solamente escuchamos el día de hoy cuentos, también nos acercamos a esa parte pues de nosotros, ¿no? Que alguna vez miró el mundo con asombro, con inocencia, con juego, mirando el campo, desde la pureza, desde la inocencia, ¿no? Ese es las palabras que ustedes mismos han dicho. Diversión, también decía Dulce. Y bueno, también reconocer que en la obra de Christian Andersen pues encontramos pues además de fantasía, pues también preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? Sobre aquellas cosas que nos duelen, sobre lo que anhelamos, incluso ahora en la adultez. Gracias a nuestros invitados por compartir su voz, su sensibilidad y su imaginación. Y como lo dije hace un momento, gracias a quienes nos acompañaron desde sus casas, desde el trabajo, desde sus autos, en este espacio con nosotros. Y pues antes de despedirnos, los invito a continuar este recorrido por la literatura el día de mañana, jueves 16 de abril, a las 12 horas, o sea, a mediodía. Creo que sí es a mediodía o no, a las 12, sí, ¿verdad? Tendremos una charla virtual sobre un personaje, sobre un autorazo que es Ernesto Sábato, que hemos titulado La oscuridad y el alma. Nos va a acompañar un gran escritor, amigo, colega, Rodolfo Ruiz, y pues me va a tocar también participar a mí y Alexandra Moreno. La transmisión igual será a través de la página de Facebook del instituto. Y los invito pues a que se mantengan al tanto de toda esta cartelera cultural que tenemos por parte del instituto en todas las disciplinas artísticas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alba, Francisco, Leticia, Tania, Dulce. Un abrazo para ustedes. A ver, decimos, estamos todos ahora sí ya. Listo. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.